Esta bonita tradición está a punto de desaparecer en nuestro estado de Yucatán. Así es, hablo de colocar las velas sobre las albarradas o en la puerta de nuestros hogares. Tumen uchkache kutuklale usasi lekibo kuyesik lebehkenushimbat lepishano utiaka kuchuk taktuyotoch, porque se creía que la luz de las veladoras o de las velas en este caso muestran el camino al difunto que deberá recorrer para llegar hasta la puerta de sus hogares. Cheme yo, fíjate. Tú no la fíjate. Pero de Chavila, en el pesado, pues usted, tu mano, vea, tu mano, de no, su camino. Un día acá, ta botoch más. ya yo, como yo, tú me di, ya tu mano, de que yo sí, que la llamo Jali, pues okli, pues yo creo, vea. Jujan lo el cacho que vino. Tu jalo, vi, que es o María. Yo creo, vi, todo eso, ya que me dio costumbre, vi, la no, uy, pues ya, además, mi mamá, le sigue si todo lo que te cojo y eso. Estamos sata fide. Mishma ku hosi que lekibo. Casi mis más, tú me dices que ya la religión. Vaya. Pues entonces, de costumbre de cosas de yo. Hach malo fide. Utia mutu sale pishano. Ya me Masa. puse a pensar hasta. Hello, chenelo fide hach. Dios botik. Malo, tú, entonces, ya va Dios bote, ¿sabes? Últimamente en nuestras comunidades son muy pocas las personas que siguen realizando esta tradición. Precisamente en Oshkutzcap salí y me di la tarea de contar cuántas casas seguían realizando esta tradición y lamentablemente solo conté alrededor de 10 a 15 casas que siguen preservando esta tradición. Aquí tenemos a doña Fidelia que sigue preservando esta tradición junto con su familia. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.